más que nunca. Sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Pacificard para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Clave del Juego. Gracias por acompañarnos una semana más. Hoy rompemos el formato original de nuestro programa para presentarles algo sobre el tema del momento. Vamos a hablar sobre la designación de Gustavo Alfaro como nuevo seleccionador de Ecuador. Nacido hace 58 años en Rafaela, Argentina, Gustavo Alfaro no tuvo una carrera de futbolista demasiadamente rimbombante. Jugó solamente en su localidad, jugó básicamente en Atlético Rafaela, en el ascenso argentino, en donde fue mediocampista y fue capitán de ese equipo. Se retiró pronto del fútbol a los 29 años y a los 30 ya dirigió en el mismo equipo Atlético Rafaela durante 3 temporadas. Transitó en el ascenso argentino, dirigió a Quilmes, volvió a Atlético Rafaela y tuvo su primer paso en la primera del fútbol argentino en Belgrano de Córdoba. Sin que le haya ido bien, volvió al ascenso para ascender con Olimpo de Bahía Blanca a inicios de este siglo, lo cual puede ser considerada su primer gran hazaña o su primer gran logro en el fútbol de su país. Luego ascendió también a Quilmes en el año 2002-2003 y luego empezó a crecer en cuanto a su carrera. En 2005 fue llamado por el primer grande que dirigió San Lorenzo de Almagro, y es que con Quilmes había clasificado a la Copa Libertadores de América. No le fue tan bien en el equipo de Boedo y es cuando Alfaro desemboca en Arsenal de Sarandí, que tuvo evidentemente muchos años importantes con este equipo. Logró el título 2007 de la Copa Sudamericana. Cerró ese primer ciclo, llegó a Rosario Central en 2008-2009, no le fue tan bien, para luego volver a Arsenal de Sarandí y tener 4 años espectaculares, donde básicamente se destaca el Clausura 2012, donde fue campeón. Además ganó la Supercopa Argentina y la Copa Argentina. En 2013 pasó a dirigir Tigre por 2 temporadas, en donde si bien no llegó a torneos internacionales, tampoco peleó zonas de descenso. Luego pasó a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en donde fue semifinalista de la Copa Argentina, y finalmente llegó a Huracán, en donde en su primer campeonato logró ser cuarto y clasificar a este equipo a la Copa Libertadores después de que venía peleando el descenso. Y luego, cuando estaba cuarto en un siguiente torneo, lo llamó el Club Atlético Boca Juniors. Ahí sucedió a Guillermo Barros de Esqueloto, tuvo un año, todo el 2019 de dirección técnica, ganó la Supercopa Argentina, llegó a las semifinales de la Libertadores donde perdió frente a River, y por el tema eleccionario a finales del año anterior en Boca, más algunas ideas en donde se hablaba de que su juego no era el mejor y que no tenía control de camerino, no fue renovado su contrato con el equipo Ceneice. No tenía equipo, no tenía trabajo y llegó el llamado de Ecuador. Prácticamente 8 meses sin trabajar permitieron que Gustavo Alfaro reflexione algunos temas. Quizás él varias veces confesó que estaba cerca del retiro, pero hoy Ecuador ha despertado su ilusión. Así que vamos a tener hoy una visión especial, una visión diferente sobre la llegada de Gustavo Alfaro a Ecuador. Yo fui un ladrón profesional, soy un ladrón profesional. Entonces por ahí, porque no tuve padres espirituales que me marquen el camino. Si no, que a mí me dirigió Bilardo, Menotti, Bianchi, qué sé yo, pum. Entonces yo como jugué muy poquito en el fútbol profesional y hubo algunos entrenadores que tuve, cuando yo llegué por primera vez aquí a Buenos Aires tenía 34 años la primera vez que vine a dirigir Quilmes. Entonces de ahí yo sentía ya que si a los 34 años estoy dirigiendo Quilmes en Buenos Aires, el año siguiente estoy, qué sé yo, dirigiendo Estudiantes de La Plata en primera, Boca, la selección y el Real Madrid. O sea que a los 40 años estoy dirigiendo el Real Madrid. Resulta que al año siguiente estaba dirigiendo Patronato de Paraná en el Argentino A, porque me habían roto la boca de nuevo y me mandaron. Entonces cuando uno empieza a aprender cómo son los tiempos. Pero ese año y medio que yo estuve aquí en Buenos Aires, yo dije, bueno, yo no sabía bien dónde estaba parado, o sea, qué era. Yo estaba buscando lo que, como los antiguos alquimistas, viste, que tenían la piedra filosofal y trataban todo lo que toca, trataban de convertir todo en oro. Yo buscaba la receta mágica que me garantice el éxito, a ver quién la tenía. Entonces en un momento estaba el viejo Grigol en Gimnasia y Esgrima La Plata y lo iba ahí, entonces me quedaba hablando con el viejo, lo veía los entrenamientos, me quedaba mucho hablando con él, un viejo divino con quien tengo un aprecio enorme. Estaba Daniel Pasarela en la selección argentina y por ahí, como había estado en el plantel con Lito Botanís, en el plantel del 78, y yo trabajaba con Lito, lo íbamos a ver a Daniel, lo fuimos a ver a Córdoba cuando él estaba en la selección. Estaba Bilardo,
en Boca, fuimos a hablar con Carlos Vilardo, lo fui a hablar con él, a hablar de fútbol con él, con el Flaco Menotti también, porque Lito tenía muy buena relación también con el Flaco, de haber sido parte del Mundial del 78. El Flaco en su momento estaba en campaña política y nos había ido a Rafael, había ido a ver el entrenamiento y a charlar con nosotros. Entonces por ahí con Bianchi, con Carlos Bianchi, con quien tengo una admiración muy grande y por ahí el día que salió campeón con Boca me dignó con invitarme a compartir un momento con él. Entonces uno fue hablando con todos, viendo dónde estaba parado, hablando con todos los entrenadores y digo, a ver, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, le robo las buenas ideas que tienen ellos y las hago mío. Entonces ahí me transformé en un ladrón profesional. Entonces yo empecé a robarles todas las buenas ideas que tenían cada uno de ellos, las traté de incorporar y las traté en definitiva, para forjar y formar mi propio perfil de entrenador, ¿no? Porque yo soy un convencido que una fotocopia, por más perfecta que sea, nunca va a ser igual que la original. Como un ladrón profesional se definía Gustavo Alfaro, esto en el año 2012, luego de ser campeón con Arsenal de Sarandí. Hoy en la clave del juego, para hablar sobre Gustavo Alfaro, algunos de sus exjugadores y que militan en el fútbol ecuatoriano. Horacio Orsán, el ex volante de la Católica y de Muchugruna actualmente. Eric Correa, el delantero que juega actualmente en Orense. Juan Pablo Cafa, exjugador de Liga de Loja y de Universidad Católica. Además de Javier Hernández Bonet, el director del Gol Caracol, en donde estuvo por 16 años siendo comentarista Gustavo Alfaro, y Sebastián Becker, periodista ecuatoriano radicado hace 5 años en Buenos Aires. Tengo la sensación de que es el inicio de un proceso con un norte distinto al proyecto que se había arrancado en enero con Antonio Cordón y con Jordi Cruyff. ¿Por qué? Porque tengo la impresión, más allá de que Francisco Egas ha dicho que se va a insertar Gustavo Alfaro con su secretario técnico dentro de una estructura de un proyecto. Tengo la impresión de que no es tan así y que por el estilo de juego de Gustavo Alfaro, por sus características, por esta ilusión de por primera vez enfrentar el reto de una selección mayor, incluso de dirigir fuera de su país, que es algo prácticamente inédito para él, es una medida a corto y mediano plazo, no a mediano largo plazo. ¿A qué voy? Se pensaba desde el principio en 2030, bueno, ahora está claro que se piensa primero en 2022 como una aduana hacia 2030. Tengo la impresión de que es así, de que es un técnico capaz de hacer competir a Ecuador a corto plazo, incluso a mediano plazo, pero que ya cuando uno piensa en el largo aliento, ve un poco más disminuidas esas posibilidades. Tengo mucha admiración por él y mucho respeto por lo que genera dentro del fútbol y por lo que te hace sentir a la hora de jugarlo y lo que te transmite. Entonces, creo que no se han equivocado con el profe al tomar esa decisión, porque la verdad que es un tipo muy serio, es un tipo que le gusta trabajar, y que de acuerdo a lo que hoy vive la selección de Ecuador, tampoco podía perder tanto tiempo para conseguir un técnico de buen nivel, pienso yo, para lo que necesita la selección. Bueno, muy contento por él, muy contento por su cuerpo técnico. Creo que tiene la capacidad para dirigir una selección. Pero te repito, tiene un gran cuerpo técnico, él tiene mucha trayectoria en su espalda como para estar preparado para esta oportunidad y nada, feliz por ello, porque sé que son muy buenos profesionales, trabajadores y que van a dar todo por defender la camiseta de Ecuador. La verdad que me pone contento, es un premio al sacrificio de él, es un premio a lo profesional que es él con su cuerpo técnico y obviamente que desearle lo mejor y ojalá que sea con el mayor de los éxitos. Creo que tiene todo como para poder darle a la selección ecuatoriana una estabilidad y poder empezar a trabajar ya con un proyecto de cara a la Copa América y al Mundial, que seguramente ese es el objetivo mayor que tiene obviamente todas las selecciones y la selección de Ecuador. ¿Por qué habiendo tanto técnico que tenían que llevar al comentarista del Gol Caracol? Pero la verdad nos alegra mucho, mire, porque el hábitat de Alfaro indudablemente es el fútbol.
La comunicación se convirtió para él en una alternativa y en una oportunidad para hacer un trabajo muy juicioso que él hace permanentemente. Uno se aterra cómo terminan las jornadas en una transmisión y después Alfaro se encierra en su habitación y empieza a construir la imagen de cada equipo del que comenta. Por ejemplo, a mí me llamó poderosamente la atención durante el pasado preolímpico que se cumplió en el mes de enero aquí en territorio colombiano, cómo Alfaro en su libreta apuntaba un montón de pequeños detalles de todas las selecciones, incluida la selección ecuatoriana. Entonces, por eso le decía que su mundo es el fútbol, evidentemente es el fútbol. Como director técnico, eso es lo que le apasiona, pero la comunicación se ha convertido también en su hobby, pero más que en su hobby, en una oportunidad para poder ir construyendo paquetes informativos que le sirven para aplicarlo como director técnico. Se llevan a un excelente profesional. Es un técnico muy respetado y es respetado porque es respetuoso. Eso creo que incluso en su primera comunicación con la prensa ha quedado muy expuesto. Es un tipo serio, un tipo que habla bien, que se comunica y así como se comunica con los medios, se comunica con sus futbolistas, se comunica con los dirigentes, tiene un muy buen vocabulario y en el aspecto futbolístico netamente es un técnico que como él mismo supo aceptar, supo admitir, está rodeado de un preconcepto que es Alfaro es un técnico defensivo. Él lo discute y lo rebate con argumentos, con estadísticas, pero siempre ha sido visto como un técnico capaz de potenciar pocos recursos, de hacer competitivos a equipos que tal vez en el papel no tienen tanto como otros, y que evidentemente no están llamados a conseguir cosas como las que él consiguió, el caso más puntual, el de Arsenal de Sarandí, levantando la Copa Sudamericana en el año 2007. Después está la sensación última de un técnico que cuando le tocó asumir con una plantilla mucho más rica, de atributos mucho más grandes que los equipos anteriores que había dirigido, incluso su Huracán, que creo yo jugaba bastante bien y que era su paso previo, cuando le tocó ir a Boca Juniors, la sensación que quedó ha sido de no haber estado a la altura del camerino y de los jugadores. Es lo que acá se palpa, lo que acá se siente y que ha reafirmado también esa estela de técnico defensivo. Vivimos en un país de rótulos, vivimos en un mundo de rótulos. ¿Te molesta a vos? No, no me molesta porque es una batalla que ya no doy. En un momento sí, pero yo digo, a esta altura de mi vida elijo las batallas que quiero dar y esas no las doy, porque... Alfaro es defensivo. Me lo dicen desde que... ¿Verdadero o falso? Falso. O sea, yo te puedo decir, hice un cambio defensivo en Boca, en todo un año. Fue el cambio que hice de Lisandro López por Hurtado en el partido con Banfield cuando nos habían echado a Almendra y faltaban 10 minutos y íbamos ganando 1-0. Desde el minuto 1, gol de Soldano. Gol de Soldano, sí. Fue el único cambio defensivo que hice en todo el año. Entonces yo lo que veía es que sí, de pronto nosotros no teníamos esa eficacia para terminar o cerrar partidos o terminar convirtiendo goles en un montón de partidos que daban para definirlos por mucha diferencia. Entonces yo en ese sentido, o sea, tengo que saber aceptar, saber que las cosas son así, saber que de pronto eso está presente, es algo que cargo, pero yo digo, miro para atrás y yo digo los resultados cómo son. O sea, tuve la posibilidad de clasificar a copas internacionales con casi todos los equipos que dirigí. Con Quilmes, con Arsenal, con Tigre, con Gimnasia, con Boca. Entonces a todos clasificamos con copas internacionales. Después resulta que cuando de muchos yo me termino yendo, al tiempo se van al descenso, terminan, o sea, agarro equipos que están peleando en el descenso, terminan clasificando a copas internacionales, con Huracán mismo también, clasificando a copas internacionales, y de pronto después, 2 años después, cuando se pierden esas cantidades de puntos, empiezan a tener problemas de nuevo. Entonces lo que se cuestiona, lo que se critica, después se valora con el paso del tiempo. Entonces uno aprendió que el tiempo pone las cosas en su lugar y a veces tiene que ser paciente. Entonces hay que ser tolerante, hay que aceptar
cosas que están impuestas, porque, como decía Einstein, ¿no? Es mucho más fácil desactivar un átomo que un preconcepto. Pues como te digo recién, yo creo que planteábamos los partidos como para primero defender nuestro arco y desde ahí construir nuestro ataque. Entonces, primeramente defendíamos. Puede ser que había partidos que defendíamos más, puede ser que teníamos partidos que ganábamos 3-0, otros ganábamos 1-0, pero siempre era la prioridad el 0 en el arco. Entonces, ya arrancamos defendiendo, arrancábamos parados como para darle lugar al rival a que no deje espacio para hacer una contra o para cuando teníamos la pelota poder lastimarlo de otro lado. Y esa mentalidad, Horacio, como usted dice, es lógica cuando se está en un club que, sin ser nada negativo, el reconocerse inferior al rival por A, B, C o circunstancias, es la lógica tal vez, siempre primero resguardar el 0. ¿Le parece que Alfaro en Tigre y en otros lados quizás ocupado ese rol? Yo creo que en Tigre o Arsenal sí, por ahí en Boca un poco menos porque tenía mucha obligación de atacar, de salir, los jugadores, el club, todo. Y hay que ver porque no todos los técnicos tampoco son cerrados a su formación o a lo que los periodistas o la gente ve de que son defensivos o ofensivos. Capaz que acá en la selección de Ecuador va a ser el técnico más ofensivo que ha tenido la selección. Entonces eso creo que habría que verlo cómo va a trabajar, porque los técnicos van cambiando también, van viendo el plantel. Seguramente que si vos dirigís a jugadores como el Barcelona no lo vas a defender, pero si dirigís a jugadores capaz o como Tigre o otra jerarquía que no tenés capaz para hacer la tenencia o no tenés esa calidad, por así decirlo, o esa jerarquía, entonces te toca por ahí cuidar el 0 y salir de otra manera a buscar el triunfo. Pero todo me parece a mí, cada técnico, depende de los jugadores que se encuentre, de lo que le pidan los jugadores, de lo que él vea de los jugadores, va a trabajar en la selección. No, eso es según cada cual, cómo mira el fútbol. En el fútbol es tan amplio, es tan abierto que cada uno tiene su opinión y su manera de verlo. Puedo decir que Alfaro es un técnico muy táctico, muy táctico, que no se le escapa detalle, que sabe cómo adaptarse al rival todo el tiempo y que va a ser, él siempre va a querer ganar, no va a querer mantener el 0. Es un técnico muy táctico y que sabe analizar muy bien al rival. Más ofensivo tiene que defender. Capaz él por ahí se basa un poco más en dar prioridad a la defensa y hacer desde la defensa un buen ataque y no atacar constantemente y quedar mal parado, por así decirlo, o quedar mal defensivamente. Pero sí, todo el equipo de él se basan en una buena defensa primero para después construir un buen ataque. Yo creo que él se va a llevar bien con el grupo y el grupo va a tener a una persona en quien confiar. Yo creo que esa es la mayor fortaleza que puede tener un técnico de selección, porque no tenés, como hablamos ahora, Andrés, no tenés tiempo para trabajar. Tenés 72 horas para reunir tus jugadores, hablar con ellos, darles una idea. Me imagino, y esto ya es un poquitico especulando periodísticamente, que Alfaro lo que va a utilizar es ya la base de lo que hay en este momento y la idea de juego que tienen para moldear algunas cositas, no cambiará muchísimo hasta tanto él ya no pueda tener más concentraciones, más sesiones de trabajo con los jugadores. Hasta y pueda la Copa ir América, seguramente, donde ahí va a tener tiempo. Yo creo que la dimensión va a ser la Copa América. En la Copa América es donde va a tener esa oportunidad porque va a haber mucha más convivencia. Sí, el profe siempre le ha gustado el buen juego. Por ahí, yo como 9 siempre, él lo que me pedía era en la parte de adelante ser un tipo de tomar buenas decisiones a la hora del juego que él le gustaba. Por ahí habían partidos en los cuales él le gusta leer mucho al rival, él estudia muy bien al rival y acorde a eso íbamos trabajando a los días que se presentaban los partidos. Se te hace muy fácil porque el profe te da todas las armas para trabajar a la hora de enfrentar un partido, a la hora de entrenar. Ya queda de uno como jugador entender y dejarse sobrellevar por las cosas que él quiere, porque
pienso que a veces nosotros como jugadores somos un poco tercos y no nos dejamos ayudar, pero creo que del profe Alfaro, si uno como jugador se deja ayudar, va a dar una mano grande. A mí me dio una mano muy grande en Argentina, maduré mucho en ese tiempo que estuve con él. Como jugador me sentí muy bien, con mucha confianza. La verdad que te ayuda mucho. Es un tipo que pienso que te trabaja mucho lo mental, te ayuda mucho a que mentalmente seas muy fuerte, te convence a lo que vas a jugar, te trata de hacer entender lo que quiere en realidad y a lo que debe jugar el equipo. Entonces yo pienso que, como te dije antes, creo que es un tipo que si lo dejan trabajar va a dar una mano muy grande. Yo la verdad que lo veo como un entrenador sencillo, con mensaje claro, a lo que él quiere trabajar o a la forma de juego de él, enseguida te la hace entender, te convence de que esa es la mejor forma o para un partido, para otro, o la forma que él tiene de trabajo, tiene un poder de convencimiento que creo que es muy clave en cada técnico, convencerte de lo que quiere formar, de su formación, de la forma de plantear los partidos, de su forma, de la táctica que quiere usar. Entonces yo creo que eso lo destaca por el poder de convencimiento. Se ha visto este último paso en Boca de que a Zárate lo convenció hasta de jugar casi a marcar del lateral izquierdo, y no es fácil convencer a jugadores de tanta jerarquía. Entonces eso es una virtud que tiene él, y todo su cuerpo técnico, el tiempo que yo tuve, lo respalda, trabajan juntos, tiene un muy buen profesor. Pero bueno, yo lo tuve en club, no sé cómo también ese tema de selección o cómo pueden desenvolverse ellos en la selección, pero es un técnico que seguramente, y lo va a demostrar, está capacitado para llevar adelante el proyecto. La relación humana con el cuerpo técnico en Gustavo siempre fue muy buena, sabe cómo llegar al jugador, tiene mucho tacto, tiene mucha trayectoria y saben cómo tratar al jugador. En ese sentido no va a haber problema. Son muy amigables, saben cómo tratar al jugador, tienen mucho tacto, y en ese sentido creo que es un punto muy bueno en el que tienen eso. La verdad que está rodeado de muy buena gente, y eso es muy importante, y el jugador enseguida lo nota cuando empiezan a trabajar con ellos. Yo siento que es un técnico, Andrés, un técnico capaz de meterse a la gente al bolsillo. Yo creo que no le va a costar unir a la gente alrededor de la selección, y eso ya es un hecho importante para nosotros como ecuatorianos, para la hinchada de la selección, volver a sentir cariño, volver a sentir ese sentido, valga la redundancia, de pertenencia, volver a pensar en que la selección puede dar más de una alegría. Eso es bueno. Por ese lado creo que no hay dudas de que Alfaro lo va a conseguir. Después, la llegada al jugador. Él generalmente con los no referentes ha tenido un trato casi paternal, y en eso lo puedo incluso equiparar a lo que ha sido Jorge Célico con las selecciones sub-20. Un tipo que te enseña, un tipo que te lleva, y por eso con algunos futbolistas, parte de la transición de la selección sub-20 y sub-23 a la mayor, creo que va a tener muchas facilidades de manejo. Después habrá que ver cómo se lleva con los referentes. ¿Por qué? Porque hay varios referentes que hoy en la selección ecuatoriana están de salida, y esto lo podemos trazar también como un paralelo con lo que era Carlos Tevez en Boca, con el cual no se llevó nada bien, y a los cuales va a tener que hacerles entender, como no pudo con Tevez en su momento, que después incluso Tevez termina siendo figura de un Boca campeón nacional, luego de su salida, va a tener que hacerles entender que va a haber momentos, que va a haber circunstancias, que va a haber situaciones en las cuales ellos van a ser importantes, y va a haber otros en los cuales ellos van a ser prescindibles. Desde ese punto de vista vamos a encontrarnos con un técnico que va a tener la necesidad de ser muy específico y tener tino para la comunicación, y un entrenador que a la vez va a requerir mucho compromiso de los jugadores, de los que van a ser referentes y que poco a poco van a ir perdiendo espacio de aquí a 2022, y de los que van entrando para poder irse ganando su lugar también. Yo le dije a él que para mí las trayectorias se respetan, que era un último ídolo en actividad que tenía Boca, y que para mí era, en ese tiempo de reconstrucción, muy importante su liderazgo y su experiencia.
Ahora, que eso significara que iba a ser titular indiscutido, le dije, no te lo puedo garantizar. ¿Lo entendió? Sí, aparte, y te digo por qué. O sea, ¿por qué? Porque te lo vas a tener que ganar. Te lo vas a tener que ganar porque esto es una competencia. Y más que nada, cuando tengamos tantas competencias, a veces vas a jugar, a veces vas a ir al banco, a veces no vas a entrar, puede ser que no estés en la citación, pero son las reglas de juego. Porque que yo diga esto no quiere decir que a mí me condicione el derecho a elección. Porque le dije, para mí, las camisetas tienen números, pero no tienen nombres. Y el derecho a utilizarla, la de los titulares, se la gana todos los días. Entonces vos no sos titular por las cosas que hiciste. Y de esa manera nos manejamos. De esa manera lo hablé, y lo hablé con los referentes del plantel. Lo hablé con los referentes del plantel de cómo nos íbamos a manejar a lo largo de todo el año. Entonces nos pusimos de acuerdo de la manera que nos íbamos a manejar en todo el año, y ellos dijeron, tenés la absoluta libertad de hacer y deshacer, de tomar las decisiones que quieras tomar, y nosotros nos vamos a encolumnar detrás de tus decisiones. Y eso iba desde de pronto Carlos o Paolo Gols, que Paolo jugó poco y para mí fue muy importante también, el viejo por su capacidad, porque vos liderás desde muchos lugares. Hay quienes lideran desde dentro de la cancha, hay quienes lideran en un grupo, hay quienes lideran en un vestuario, se lidera desde distintos lugares. Entonces, lo que yo le dije es que yo no iba a decidir el capitán lo ponían ellos. Entonces, ellos habían decidido que si estaba Carlos en cancha iba a ser Carlos, si no iba a ser Benedetto, si no iba a ser tal o tal o tal, y cómo iban a manejar. Está bien, perfecto, pero las decisiones van a ser esta, y así nos fuimos manejando. Por eso no tuvimos un problema a lo largo de todo el año, ni un problema tuvimos a lo largo de todo el año. Ahora, Carlos empezó jugando, Mauro tuvo un excelente primer semestre, Mauro creo que fue el goleador junto con Wanchope de Boca, tuvo un primer semestre excelente, entonces después una competencia, después teníamos doble competencia, hasta triple competencia también, y era necesario en determinado momento y en otros momentos por determinadas cosas. Ahora, que lo sigo sintiendo y lo sigo pensando, y Carlos fue muy importante en todo el año, y cuando nos despedimos, el último día que nosotros nos vamos a Rosario, que Carlos no iba porque estaba lesionado, nos dimos un abrazo, y yo le dije, Carlos, te agradezco por todo lo que hiciste a lo largo del año, y todo lo que ayudaste para este tiempo de Boca. Lo único que te pido es que seas feliz y que ojalá tengas una buena vida. Él me dio un abrazo y me dice, tranquilo, mister, que vamos a seguir haciendo muchas cosas juntos. Y nos dimos un abrazo, y eso fue el último contacto que tuve cuando después salió la declaración de él, que después la aclaré con él. Pero en nada, porque como le dije a él, las cosas que yo digo con la boca las banco con el pecho, como él las dijo. Y si yo dije en un momento que Carlos era eso, pero Carlos también, de la misma manera que hablé con Carlos, hablé con todos individualmente, y las cosas que tuve que hablar con el grupo las hablé de la misma manera con el grupo. Y de la misma manera que todos los jugadores tuvieron su derecho a expresarse, el plantel tuvo su derecho a expresarse, siempre. Por eso les dije, lo que tengan que decir me gustaría que sea dicho ahora, porque eso lo dijo Coco Basile. Y es para mí, yo soy de esos que todavía tengo códigos donde las cosas que se dicen en un lugar mueren y se respetan en un lugar. Y por eso ahí para mí es donde está la única verdad en el fútbol, que es en un vestuario. Yo creo que lo de Gustavo Alfaro es un reto, y ese reto lo están asumiendo tanto los dirigentes como el propio Gustavo. Porque es muy distinto hacer un trabajo de club a hacer un trabajo de selección. La selección tiene muy poquitico tiempo para poder armar una idea. Pero yo creo que el conocimiento que él tiene de esta nueva generación, y por eso le hacía hincapié a Andrés que una de las cosas que más me llamó la atención era cómo él estaba construyendo la información de Ecuador, de Venezuela. No sé si con la visión puesta en que en algún momento le iban a llamar, porque mientras estuvimos en Pereira, a principios de este año, los venezolanos lo llamaron y se sentó con los venezolanos.
y no le llamó la atención el proyecto por todos los conflictos de tipo social que tiene Venezuela. No soy quien para dar detalles de las razones que finalmente lo llevaron a decir no, pero él ya estaba pensando en el tema de selección. A pesar de haber dirigido dos equipos grandes como San Lorenzo y Boca Juniors, Gustavo Alfaro se destacó dirigiendo equipos más pequeños, como Huracán, como Arsenal de Sarandí, donde fue campeón. ¿Cómo fue ese título del 2012 del Clausura argentino? Sí, es muy difícil, más con un club como Arsenal, que es un club muy ordenado, muy lindo y cómodo para trabajar, pero ser campeón del fútbol argentino es muy complicado. Peleas contra clubes grandes, contra otros presupuestos, y él supieron cómo armar un grupo, eso creo que es una de las cualidades de él, sabe armar un grupo, sabe manejar un grupo, y yo te repito, como he dicho a otros colegas, que fue de los mejores grupos que integré. Era un grupo muy ganador, era un grupo muy unido, donde obviamente no todos éramos amigos, pero ¿viste? Había muy buen ambiente, todos los días había bromas, y después dentro de la cancha eso se veía reflejado, había un contagio y una energía que bueno, nos llevó al título y que fue algo histórico para nosotros y para él también. Pero escuché muchas cosas que no me parecieron justas, muchas cosas que me parecieron hasta ingratas en algún punto. Pero no me sorprende porque toda mi vida fue así. Desde que ascendí con Olimpo Bahía Blanca, el presidente festejamos una noche y al día siguiente me echó porque me dijo que no tenía nivel para dirigir en primera división y me tuve que ir, y habíamos ascendido a primera. Siempre me pasó, nunca di la talla en el lugar donde estoy, siempre es como que me queda grande todos los equipos donde yo voy a dirigir. Yo lo único que sé hacer es callarme la boca y trabajar, no sé otra manera de demostrar las cosas. A mí lo único que me interesa es lo que piensan los jugadores y lo que sienten los jugadores. Se siente cómodo siendo el, entre comillas, underdog, ¿no? El equipo que nadie tiene en los papeles y que al final del día te pega el golpe. Ese es el entorno, te diría, más habitual de la carrera de Alfaro, pero también en el cual se ha sentido mejor indudablemente. Y si lo ponemos a la altura de lo que son hoy las elecciones en el concierto sudamericano, Ecuador calza como anillo al dedo en ese concepto. Ecuador hoy no es potencia, Ecuador hoy no es una selección que vaya a animar la eliminatoria. Ecuador es un equipo que está por debajo de la media y que tiene la necesidad urgente de volverse un equipo competitivo. Desde ese punto de vista, lo de Alfaro cae perfectamente en lo que necesita la selección. Un tipo que pueda trabajar rápido, que tenga una idea de juego sencilla para los jugadores, es decir, que aproveche el tiempo y que optimice los recursos con los cuales va a contar para poder hacerle frente de A, B o C manera a determinados seleccionados más poderosos, y que al final te pueda entregar resultados, que desde ahí hay una gama inmensa. ¿Por qué? Porque te puede llevar al Mundial dando el golpe, que sería ganar la Sudamericana con Arsenal, que te puede volver competitivo pero quedarse hasta ahí, lo cual ya le ha pasado en su carrera de competir muy bien, de jugar, creo yo, a la altura de equipos más importantes, pero no conseguir grandes objetivos, o lo que le pasó en Boca, que es encontrarse con que tienes por ahí más recursos de los pensados y no ser capaz de sacarle todo el provecho. Yo siento que estamos ante el inicio de un ciclo más cercano a las dos primeras alternativas que a la última. Con el profe Alfaro tuve una linda experiencia y aprendí mucho de él. La verdad, gracias a Dios, en ese paso por Tigre, por ahí pude reencontrarme con él. La verdad que en Colombia lo queremos mucho por el tema y la cercanía de él a la selección, por el trabajo de él siempre. En cuanto a los comentarios a nuestro país y a la selección. Lo pude cruzar y gracias a Dios como técnico lo pude disfrutar porque me enseñó mucho y la verdad que si lo dejan trabajar y lo dejan hacer lo que sabe hacer, que es dirigir de una manera muy seria y respetuosa, el tipo le va a dar una mano muy grande. La verdad que el profe es un hombre echado para adelante y que creo que se va a desempeñar muy bien en su trabajo. Yo la verdad que lo veo como un entrenador sencillo, con mensaje claro, a lo que él quiere trabajar o a la forma de juego de él, enseguida te la hace entender, te
te convence de que esa es la mejor forma o para un partido, para otro, o la forma que él tiene de trabajo, tiene un poder de convencimiento que creo que es muy clave en cada técnico, convencerte de lo que quiere formar, de su formación, de la forma de plantear los partidos, de su forma, de la táctica que quiere usar. Entonces yo creo que eso lo destaca por el poder de convencimiento. Se ha visto este último paso en Boca de que a Zárate lo convenció hasta de jugar casi a marcar del lateral izquierdo, y no es fácil convencer a jugadores de tanta jerarquía. Entonces eso es una virtud que tiene él, y todo su cuerpo técnico, el tiempo que yo tuve, lo respalda, trabajan juntos, tiene un muy buen profesor. Pero bueno, yo lo tuve en club, no sé cómo también ese tema de selección o cómo pueden desenvolverse ellos en la selección, pero es un técnico que seguramente, y lo va a demostrar, está capacitado para llevar adelante el proyecto. Son muy profesionales, están en todos los detalles. Cada integrante del cuerpo técnico cumple una función, lo cual es muy importante en el fútbol actual. Y bueno, yo personalmente tengo los mejores recuerdos porque me ha marcado en mi vida deportiva. Primero me agarró muy jovencito, a los 20, 21 años, y fue de la mano de él, de la confianza que me dio de chico, que pude pasar al Betis. Tuve un gran año en 2006 con él, y después, bueno, volver a Arsenal en el 2011-2012 para ser campeón del fútbol argentino, cosa que es muy complicada, y la verdad que siempre tengo mis mejores recuerdos de ellos y mi respeto, porque la verdad que son gente muy trabajadora, gente honesta, que siempre da el máximo por la camiseta o el país que le toque defender, en este caso con Ecuador. Así que trabajo y dedicación no va a faltar en Ecuador, así que creo que les va a ir muy bien. El profe está rodeado de buenas personas, muy buena gente humilde, gente que le gusta trabajar y que le gusta ayudar a salir a los demás adelante. Entonces yo pienso que en este momento difícil que está viviendo la selección de Ecuador en cuanto al tema de los técnicos, de que contratan, de que no han tenido un proyecto a largo plazo, yo pienso que el profe les va a llegar bien por la mentalidad que tiene. Creo que le ayuda mucho al jugador a cambiar la mentalidad, te ayuda a ser ganador y bueno, esperemos de que aquí les dé una mano muy grande a la selección de Ecuador y que les pueda ayudar mucho, porque en realidad tienen una selección muy buena y una calidad de jugadores que necesitan alguien que les explote eso en la selección. Y ellos se conocen con la mirada, ya, eso es muy importante. Eso es muy importante, ¿viste? Vos sabés cómo tratar a cada uno individualmente, sabés que todos están en la misma sintonía. Hay cuerpos técnicos que por ahí se contradicen, pero bueno, sabés que ellos están trabajando de hace mucho, te da la confianza de que todos están en la misma página, que todos están en la misma sintonía y que van a tirar por el mismo lado. Entonces se hace más fácil trabajar. La verdad que tienen un gran cuerpo técnico, cada uno en su lado que le toca en su área, y son muy capaces, pero yo siempre rescato la humildad y el tacto que tienen con el jugador. Y se encuentra uno con una cantidad de anécdotas fascinantes, pero son lujos que da el fútbol solo cuando uno tiene la oportunidad de estar al lado de un hombre como Gustavo Alfaro. Entonces me llamaba mucho la atención, como me llamó en el Mundial del 2006. El Mundial del 2006, Maradona, no había aparecido Messi, Maradona estaba en su esplendor. Messi apenas iba a participar en su primer mundial, venía a ser campeón en el 2005, campeón del mundo en Holanda, a nivel juvenil. Y cuando estábamos parados en el partido inaugural, en el estadio del Allianz Arena, ahí en Múnich, venía un séquito y era impresionante la cantidad de gente que venía alrededor, y aquí debe venir el ministro de Justicia de Alemania o el que sea, y era Diego Armando Maradona. Y nosotros nos recostamos contra la pared para dejar que por ese corredor pasaran, cuando Maradona mira, de esas miradas que dice uno, este miró y siguió, camina unos 5 pasos y ahí mismo se devuelve. Y entonces se devuelve y se vuelve a abrazar a Alfaro.
a decirle, maestro, ¿cómo está? Ta, 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 ta. Y fue el papayazo para que todos nos tomáramos fotos con Maradona. Entonces, vuelvo al mismo punto. Es un hombre que sincroniza muy bien con todos, que no genera resistencias y que por el contrario se alimenta de todas esas relaciones. Y ese es el poder que tiene la personalidad, la manera de ser de Gustavo Alfaro. Mucho se habló en el país sobre el conocimiento que el nuevo seleccionador debía tener sobre el medio, pero Gustavo Alfaro nunca dirigió en Ecuador y nunca dirigió futbolistas ecuatorianos. ¿Alcanzará con el hecho de que Gustavo Alfaro haya conocido a colombianos en su trabajo por la televisión y haya dirigido a futbolistas colombianos en Argentina? Es un técnico que al conocer a un futbolista que en la psiquis es muy parecido al ecuatoriano, como el futbolista colombiano, tiene más llegada, tiene, creo yo, una idea mucho más formada de lo que se va a encontrar en un camerino, y más que al jugador, va a saber cómo entrarle a la afición. La selección ecuatoriana vive una crisis de respaldo hace mucho tiempo. Desde mediados de la eliminatoria rumbo a Rusia, que la selección es apoyada por pocos y mal vista por la mayoría. Y salvo por algunos momentos, la selección ha vivido en ese limbo tan incómodo de no saber si puede contar o no con el país para que esté detrás apoyando. Y Alfaro, con su discurso conciliador, con esa imagen del técnico que te da una palmada en la espalda, que te trata bien, que te habla bonito, para mí es un perfil muy adecuado para conciliar entre la gente. Después, el conocimiento del futbolista colombiano es muy parecido en características a lo que te puede entregar el conocimiento del futbolista ecuatoriano, pero tendrá que profesionalizar en algunos aspectos. Él tendrá que hacerles entender a muchos futbolistas que el colombiano, por ejemplo, para dar el salto de calidad, tuvo que profesionalizarse y tuvo que enfocarse en su carrera, que no todo es que te traten bonito cuando vas a la selección, sino también representar y ganarte el trato de un seleccionado nacional. Esa combinación es la que tal vez vaya a hacerle más difícil, como decía antes, con los jugadores referentes, con los que están acostumbrados a determinados tratos, con los que están acostumbrados a determinadas prebendas, a algunos pedidos puntuales dentro de la estructura de la selección, que incluso tengo la sensación de que la dirigencia no está dispuesta a conceder. Y el que va a ser el brazo ejecutor de que muchas cosas cambien es precisamente Gustavo Alfaro. Lo de Alfaro es poco tiempo, es mucho manejo de camerino y después implantar una idea de forma rápida. Si alguna de las tres características no está firme, va a ser difícil que el proyecto pueda caminar. Él trabajó mucho en Colombia, conoce la idiosincrasia del pueblo latinoamericano en general. Para mí, obviamente va a llevar un proceso, todo lleva un proceso, pero el ecuatoriano es muy respetuoso, la prensa ahí es diferente de Argentina, no digo que sea ni mejor ni peor, pero creo que viene con avales y que la prensa lo va a respetar y que le va a dar su espacio, así que va a llevar un tiempo, pero bueno, las instalaciones también de la selección ecuatoriana son magníficas para trabajar, para encerrarse ahí en una burbuja, para conocerse todos, y la verdad que eso es un punto a favor para el cuerpo técnico de Gustavo. No es como un... Yo creo que sí. Además, él ha trabajado con muchos colombianos y los ha lidiado de muchas características. Él ha tenido jugadores desde la famosa época cuando dirigió a San Lorenzo, que tuvo a Pérez, el volante del Deportivo Cali, Andrés Pérez, tuvo a Champeta Velázquez en Quilmes, y él sabe, y uno conversa con él, y él le ha sacado a todos ellos mucho del comportamiento del jugador de fútbol en sí, porque si hablamos del colombiano en general, digamos que él nos conoce a todos como la palma de la mano, pero cada jugador es un mundo distinto. Cada jugador es un mundo distinto porque este es un país de regiones y es muy distinto el comportamiento social, especialmente social, entre el jugador de la costa pacífica y el de la costa atlántica colombiana o el del interior.
Nos Entonces, pasa acá igual, con la serranía y la costa es lo mismo. Exactamente, entonces todo eso él ya lo tiene como bagaje porque lo ha vivido y lo vivió también en Boca Juniors recientemente, donde tuvo también el manejo de 3 colombianos. Entonces, yo no creo que vaya a tener mucho inconveniente en interpretar culturalmente al grupo de jugadores que va a tener bajo su control. Y ni qué hablar del conocimiento. Por la personalidad que tiene, no creo. No creo que le cueste porque tiene una personalidad muy marcada, una personalidad donde toma decisiones si las tiene que tomar. Yo creo que le va bien. Obviamente que él tendría que le va a llevar un tiempo conocer a los jugadores, el ámbito o cómo se maneja cada selección. Pero en respecto a decisiones, a trabajo o a ver si lo tiene que poner, por así decirte, a un chico de 19 años o a poner, entonces yo creo que la personalidad de él le va a servir y mucho para el ambiente, para los jugadores que puede llegar a tener en cuenta también. Quienes han sido dirigidos por Alfaro confiesan que es un técnico obsesivo que se preocupa de hasta el más mínimo detalle. Alfaro, hace pocos meses, en una entrevista para Teis Sports de Argentina, confesaba cómo analizó a su rival River previo a uno de los partidos que jugó en 2019. Entonces yo veía, o sea, en ese momento la presión de River, que hoy no la puede sostener porque perdió un jugador importante como Palacio, y eso hizo que modifique su estructura de la mitad de la cancha, y ese poder agresivo que tenía en la mitad de la cancha hoy ya no lo tiene, y el muñeco tendrá que encontrarle forma para volver a ser volver a tener el ADN que tenía de River, si quiere volver a pelear por cosas importantes, porque lo tiene todo lo demás. Entonces, en ese momento hacía una presión muy agresiva. Ahora, la presión agresiva, ¿por qué? Pues yo tengo un programa, teníamos un programa ahí que lo analizaba desde todo punto de vista, todos los valores que vos tenías. Yo veía los índices que tenían los jugadores de River y los índices que tenían los jugadores de Boca. En dónde River se hacía fuerte y en qué lugar de la cancha y en qué tiempo, porque es un programa que te lo analizaba cada 5 minutos. Entonces yo veía que River tenía una presión agresiva que duraba 30 minutos en el primer tiempo y duraba 15 minutos el segundo tiempo. Entonces yo tenía que sostener el partido durante esos 60 minutos, si se quiere, porque para mí los últimos 20 minutos donde River se partía y donde se hacía un equipo mucho más estirado en la cancha, ofrecía espacios para que yo con Villa, para que yo con la pausa de Reynoso o con la capacidad de Tevez pueda intentar ganar el partido. Y eso son estrategias. Entonces, porque vos no salís a correr una carrera y decís, no voy a agarrar de la primera vuelta hasta el final. Lo importante es cuando te bajan la bandera, y cuando te bajan la bandera que vos estés entre los mejores. Entonces el tema era cómo llegar a ese final de partido de esa manera. Entonces esa era una estrategia. Una estrategia que parte desde la necesidad, por la ausencia de jugadores importantes, y que buscaba un contenido en función de lo que a mí me convenía hacer en ese determinado partido. Siempre Ecuador se caracterizó por tener jugadores rápidos por afuera y eso Gustavo siempre lo supo utilizar muy bien. Creo que va a ser cuando Gustavo arme un equipo sólido, cuando arme un equipo fijo, va a ser muy difícil competirle a Ecuador en la altura, y más con el cerrojo táctico que suele armar Gustavo y con los jugadores rápidos que suele tener Ecuador, va a ser muy complicado. A la par de la llegada de Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico a la selección ecuatoriana de fútbol, la Federación Nacional anunció la contratación de un secretario técnico, el argentino Gabriel Weiner, que viene con un importante currículum tras haber trabajado en Argentina junto a Bielsa y a Pekerman, en Paraguay junto a Martino, en Colombia con Pekerman y en Paraguay con Berizzo. ¿Cuánto puede ayudar la llegada de Weiner al fútbol ecuatoriano y a las selecciones nacionales? Llega con un gran ribete, llega con un gran letrero por encima que dice lo descubrió Bielsa. Hace más de 20 años, sí, pero lo descubrió Bielsa como una persona capaz de analizar futbolistas, de emitir muy buenos informes sobre futbolistas y de encontrar jugadores capaces de fortalecer las bases de un proyecto. Desde ese punto de vista, más allá de que el tiempo haya pasado, es un elemento sumamente valioso y sumamente respetado. Después lo ha sabido él mismo refrendar con Paraguay, con Colombia, con la misma selección argentina, desde un puesto que va a ser muy similar al que va a tener en la selección ecuatoriana, o en la estructura de la FEF, mejor dicho. Él va a tener mucha información, la cual va a tener
a su vez que catalogar, va a tener la responsabilidad de administrar, de saber qué se entrega, qué no se entrega, cómo se entrega, cuándo es necesaria, cuándo no es necesaria, por qué y para qué es necesaria. Y toda esa información que al final del día para los entrenadores es poder, él creo está en capacidad 100% de manejarla. Ahora, sí me parece que hay que dejar bien claro que su rol es ese justamente, y no el de ser un director deportivo, no el de enlazar por sí mismo, mediante sus funciones, la sub-20, la sub-17 y la mayor. No tiene la responsabilidad absoluta de ser la persona que tienda puentes entre la dirigencia y el futbolista. No es un Antonio Cordón. Como dice el nombre, es un tema más técnico, literalmente, ¿no? Exactamente, es otro brazo ejecutor de muchas cosas, pero no tanto de relaciones, es más de información que de relaciones. Nosotros lo identificamos como el director de la central de inteligencia de la Selección Colombia, porque cuando Pekerman asume la dirección técnica de Colombia, él dice, necesito este método de información. Y es una empresa, en aquel entonces no había tanto desarrollo, hoy en día hay cantidad de empresas. Seguramente, miren Andrés, seguramente Gustavo Alfaro le habrá pedido al presidente de la Federación Ecuatoriana, eso es un tema que habrá que averiguarlo, le tocará a ustedes, le habrá pedido lo último en tecnología que manejaron en Boca Juniors y River Plate, los dos únicos equipos en Argentina, donde se mide absolutamente todo lo correspondiente a las decisiones de juego de los jugadores. De hecho, Ecuador, Javier, le cuento, antes de la llegada de Alfaro, con Cruyff y con Antonio Cordón, que había llegado a la dirección deportiva, habían comprado, invirtieron $2 millones en todo el aparataje tecnológico. Bueno, por ahí puede ser. En Argentina solo tenían Boca y River, y lo supe ahorita apenas en enero, en las tomadas de café después de los partidos del preolímpico. ¿En qué consiste? Porque Weiner manejaba también ese proyecto, pero no tan avanzado como últimamente lo tuvieron. Yo hasta donde entendía, en enero solo tenían Boca, River, 4 clubes europeos y 2 selecciones. No sé cuál es el costo ni nada por el estilo. A mí me sorprendió porque yo sí sabía que con Weiner la Selección Colombia manejaba esa información, que es una empresa americana que proveía de todos los temas correspondientes a la actualidad de los equipos a los que se iba a enfrentar, el análisis individual de jugadores, etcétera, etcétera. Pero no una cosa tan específica. Y cuando hablo de una cosa tan específica es porque lo último en tecnología que él manejó en Boca le decía exactamente en materia de decisiones cuál era el puntaje para determinar si un jugador era de altísimo nivel o no, el puntaje en la toma de decisiones. Y cuando se habla de toma de decisiones, es un análisis tan preciso que usted le va dando, o la máquina le va dando una calificación cuando un delantero recibe la pelota, si lo que pedía la jugada era una gambeta o pedía un pase. Y de acuerdo a la decisión que tomaba, le va dando la calificación. Y eso permite establecer en qué nivel está de capacidad creativa el jugador de fútbol. Porque hay algunos que tiran siempre la gambeta y tiran la gambeta y ni siquiera se percatan si detrás del que están gambeteando hay otro más, que es la famosa trampa que le montan a los talentosos. Entonces, ¿qué decisión era mejor? Eso se lo muestra esa máquina. No sé si se lo pidió a la Federación Ecuatoriana o qué, pero puede ser que también sea parte del compromiso, porque yo lo vi muy animado en ese sentido. Y Weiner entonces manejaba eso en Colombia, ¿no? Era el secretario técnico de Pekerman en ese sentido. Exactamente. Weiner manejaba toda esa información, él salía a mirar los partidos de visitante, aparte de los apuntes que tomaba a ojo de buen cubero, es decir, ahí desde la tribuna, pues tenía también los videos y demás cosas que después venía, procesaba y le entregaba a Pekerman los resúmenes correspondientes. Eran muchas horas de trabajo, pero él es un especialista. Weiner, yo no soy muy cercano a él. Fíjese que cuando fue parte del cuerpo técnico de Colombia, nunca conversé con él, me lo vine a encontrar después en Rusia, cuando él había dejado de ser uno de los colaboradores de José Pekerman. No sé por qué razón se aisló de Pekerman.
pero lo único que sé es que el trabajo de él, por donde pasa, es muy, muy bien calificado y es un hombre muy importante. La primera experiencia de Gustavo Alfaro al frente de una selección nacional será con Ecuador. Pero sin siquiera saber que tenía esta posibilidad siquiera, hace unos meses para Teis Sports habló sobre lo que significa llegar a una selección, analizó a Lionel Scaloni y a la selección argentina, que coincidencialmente será el primer rival de Ecuador en eliminatorias. Yo creo que llegar a la selección no es fácil. Llegar a la selección no es sencillo, más que nada porque hay valores de la experiencia que son muy importantes en determinado momento. Yo creo que la virtud que me parece que tuvo Scaloni de ser paciente en transitar todo este tiempo y en rodearse de hombres de experiencia que también le dan una apoyatura en ese aspecto para que las decisiones que tenga que tomar sean las decisiones que tenga que tomar. Pero ahora vamos a empezar la competencia seria, ahora vamos a empezar las cosas realmente que tienen valor, porque una Copa América, si bien es algo importante, no es algo decisivo. Entonces la obligación de Argentina es estar en el Mundial y la obligación de Argentina es estar entre los 4 primeros. Entonces no quiero escuchar que después digan Scaloni no tenía experiencia si no consigue el objetivo o de llegar a un Mundial o de terminar en los 4 mejores. Porque eso es muy del argentino. Sí. Entonces, decilo ahora, si no calla para siempre. Porque hoy de pronto me acomodo a los vientos de cambio, entonces me acomodo a los vientos de cambio, que son las cosas que hay que hacerlas, y después en algún momento me pongo la vereda enfrente, porque si no, yo dije que no tenía que ser este proceso. Entonces, si estás de acuerdo, tener el valor de decirlo. Entonces me parece que a este proceso hay que darle continuidad. Ahora, cuidado, se lo fue ganando y fue aprendiendo, pero hay cosas que va a empezar a vivir y que decisiones que va a tener que tomar que no son fáciles y que va a requerir un nivel de tolerancia, de paciencia y de experiencia muy importante. Desde la planificación de una eliminatoria, la planificación de un partido, el armado de una lista, de dejar afuera jugadores, de ser consecuente, de ver cómo de pronto uno navega en la dificultad, porque en la dificultad donde se ve el verdadero líder, y esos son escenarios que todavía no ha pasado y que los tiene que atravesar. Entonces hoy se ha ganado su derecho, pero de cómo salga de esos lugares depende de que el objetivo que vos persigas pueda llegar a lograrlo. Entonces sí, no me gustaron muchas cosas de la AFA, del manejo de cómo fue, de un montón de cosas, de cómo de pronto se manejaron cosas en su momento, desde la salida de Bausa, la llegada de Sampaoli, la salida de Sampaoli, todo caótico, por ahí el desorden. Hoy Batista está haciendo un muy buen trabajo en los juveniles, entonces ahí se empezó a ordenar, pero fue un desorden durante mucho tiempo. Entonces yo creo que hay que ordenarlos, yo creo que hay que ordenarse, me parece que hay que mandar mensajes claros de arriba para abajo. Entonces a mí me parece bien que de pronto se respete la normativa de la selección. Que el flaco Menotti esté hoy ahí es importante. O sea, me gustaría que ojalá César tuviese la presencia y la importancia que tiene que tener por experiencia y por un montón de cosas. Pero yo digo que si tenés que decirlo, decirlo ahora. Si tenés que tener el valor, decirlo ahora. Mientras sea técnico de Ecuador, ¿ya no va a estar con ustedes? No. Queda totalmente impedido. Lo mismo pasó con Boca Juniors. Y ahí es donde se marcan las diferencias. Ya cuando se llega a un escalón élite, es difícil. Boca no lo autorizó. En cambio, fíjense que hubo cosas cuando dirigió Arsenal de Sarandí. Hay unas cosas que son simpatiquísimas y que recordamos con mucho cariño. El que lo mandaba a dirigir, a comentar, siendo director técnico de Arsenal de Sarandí, era Grondona, que era un caballero de marca mayor, y le decía: vaya que usted cada que va a un evento con Caracol algo bueno nos sucede. Y estando con nosotros fue campeón de la Copa Suramericana y campeón del torneo argentino con Arsenal de Sarandí. El inicio del camino de Alfaro con Ecuador será en octubre de este año, pero ¿cómo estará Ecuador al cierre de la eliminatoria? Todos esperamos que dentro de la Copa del Mundo o muy cerca de la Copa del Mundo. Yo espero verlo compitiendo.
con sus armas, promoviendo futbolistas, dándole la confianza a quienes son el futuro de la selección. Sin embargo, ¿qué creo que vamos a terminar viendo? Efectivamente, un equipo competitivo con formas poco vistosas, porque es también parte de acoplarse a lo que hoy tiene como material humano la selección y la necesidad de, en poco tiempo, aplicar una idea que no va a ser del gusto de todos, pero que te puede dar réditos importantes. No lo veo, y esto sí es una cuestión también muy personal, no lo veo entrando a Qatar, pero no porque no tenga capacidad, sino porque los demás están hoy muy por encima, están muy avanzados. Hay proyectos en Sudamérica que le llevan mucho tiempo de trabajo y le llevan muchas horas de entrenamiento a Ecuador, con lo cual va a ser toda una sorpresa para nosotros, para los brasileños, para los argentinos y para cualquier otro, si Ecuador se mete al Mundial. Pero sí creo que vamos a ver eso, un equipo competitivo que deje algo. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, lo más importante para el proyecto global de la federación no se tendría que ver en 2022, se tendría que ver mucho más adelante, quizás recién en 2030, pero sí esta, que en teoría es la piedra fundacional de ese trabajo a 8 o 9 años, es bueno. Si ese trabajo es satisfactorio, vamos a encontrarnos con que por ahí en 2026 o en 2030, en cuartos de final de una Copa del Mundo de mayores, vamos a decir, ¿y se acuerdan lo que hizo Alfaro? Bueno, nos sirvió. Yo espero que sea así. De no mediar nada extraño, Gustavo Alfaro debería debutar el próximo mes de octubre con Ecuador jugando en la Bombonera, en el estadio de su último club, contra Argentina, la selección de su país. ¿Cómo le irá a Alfaro con Ecuador? Solo el tiempo lo dirá. Esperamos haber colaborado aquí en La Clave del Juego en el programa de hoy, al haber entregado la palabra de algunos de sus exjugadores y de gente que trabajó con él en el mundo del periodismo, a conocer un poco más de quién es el nuevo seleccionador de Ecuador. Ahora más que nunca, sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Pacificard para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico.